Hoy tengo un mensaje para cada uno de ustedes. Dios tiene un mensaje para mí. Y este mensaje es un poco diferente. Sentí de Dios cuando estaba preparándolo como un mensaje de dirección. Ahora, antes de empezar el mensaje, les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes conocen a la hermana cuándo? Y al hermano ¿por qué? ¿Cuántos de ustedes conocen a esos hermanos? La hermana, ¿cuándo me va a cumplir Dios mi promesa? Porque yo ya quiero un nieto y pues mi hija no se casa. Y el hermano, ¿por qué? ¿Por qué Dios me mandó a esta mujer que a veces me trae hasta acá? No se miren uno al otro, ya los vi. No sé si ustedes conocen a la hermana cuándo, al hermano ¿por qué? Pero yo sí los conozco y claro que a veces soy esos hermanos, ¿verdad? Porque todos pasamos circunstancias en nuestra vida. Nadie puede decir aquí, no estoy pasando por nada. No estoy tratando de confiar en Dios en algo, ¿verdad? Tengo una amiga que trabajamos juntas y es una payasa, ¿verdad? Todos tenemos y necesitamos a alguien que nos hace reír cuando estamos haciendo algo que no nos gusta a veces, ¿verdad? Y yo tengo una compañera que no sé por qué, pero cada vez que yo le hablo y le hablo para preguntarle algo serio, ella me dice, el departamento de quejas. No sé en qué está el chiste o no sé qué, pero después de que ella me dice eso, digo, ay, es que está caliente afuera y ya viste todos los niños que tenemos que ver y todo el trabajo y bla, 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 bla. Y de repente un día, porque todo el tiempo me dice, y el departamento de quejas, un día sí dije, Señor, ¿qué estoy haciendo? Estoy quejándome con tanta libertad, como si no tengo el poder, como si no puedo confiar en ti, de que tú puedes escuchar lo que yo tengo. Y ese día decidí decir, Señor, ya no me voy a quejar porque está bien caliente y tengo que ir de un edificio al otro. Mejor me voy a poner a orar para comprarme una cachucha o para que salga una nube por ahí. Y ese día salió una nube, hermanos. Entonces no es que Dios no estaba escuchando, es de que cuando yo estaba hablando estaba diciendo las cosas incorrectas. Hoy yo te quiero hablar de ese mensaje que lo titulé, pon tu confianza en Dios. Pon tu confianza en Dios. Y yo los veo en el espíritu y ustedes lo van a captar rápido porque esa es la palabra que Dios tiene para su vida. Esta es una dirección que Dios tiene para ustedes. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, que estamos aquí, Padre. Tú nos levantaste, Señor, tú nos diste ese aliento, Padre. Tú nos abriste nuestros ojos esta mañana con el propósito, Señor, de exaltarte, Señor, de reconocer de que tú eres Rey, que tú eres Dios, que tú todo lo puedes y todo lo haces, Padre. Yo te doy gracias por cada persona que está aquí, Señor, porque tú las has traído con un propósito, Señor. Ya que sean de aquí de casa, Señor, que estén visitando, Señor, si están tratando de figurar algo en su vida, yo te doy gracias, Señor, porque tus planes son perfectos, Señor. Tus planes son perfectos para cada uno, Señor. Yo te pido, Señor, que cada distracción, Señor, cada molestia, cada preocupación de su mente que sea puesta a un lado, Padre, que tú tomes ese trono de sus mentes, de su corazón, Señor, y de que tú hables conforme a tu perfecta voluntad, Padre. Tu palabra, Señor, es diseñada para penetrar en lo más duro, lo más difícil de nuestra vida, Señor, y te doy gracias por esta dirección que tú traes a tu pueblo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El primer punto que yo voy a hablar, vamos a estar hablando en el libro de Isaías, capítulo 55. Muchos de nosotros, si ya hemos estado en la iglesia, hemos escuchado mucho sobre este versículo, sobre estas escrituras. Pero como les digo, Dios me estaba diciendo específicamente para este grupo, estaba diciendo, necesito recordarles de algo. Entonces Dios me está recordando hoy de algo. Amén. Entonces la primera cosa que yo te quiero hablar es de los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios. En Isaías 55, 8 al 9 dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Amén. Son más altos que lo que nosotros podamos pensar. Este miércoles que pasó, yo soy voluntaria en la radio estación que está localizada en FAR. Y cada miércoles yo me levanto temprano y voy hacia allá. Y cuando estoy caminando no sé mucho los rumbos, cómo llegar.
pero sé que está la torre que está, ¿verdad? Que transmite la señal, y sé que cuando ya estoy más cerca, ese es como un punto de dirección, ok, aquí voy a llegar. Entonces, esta vez que fui, como me estaba preparando para el mensaje, entré en la puerta que normalmente entro todas las veces, y noté que la torre estaba enseguida de la puerta. Entonces, antes de entrar, como que el Espíritu Santo me estaba diciendo, allí ve la torre. Entonces veo la torre y me quedé así como, oh, está un poco alta, ¿verdad? Un poco mucho alta. Entonces estaba viendo la torre y Dios me trajo a memoria la escritura. Dice, Mariel, así son mis pensamientos. No puedes ver el final. No puedes ni tratar de asimilar o de tratar de de medir, porque están tan altos. Y cuando yo estaba tratando de verlos así, como que hasta traté de hacerle un poquito para atrás para ver si podía ver lo de arriba, pero no se podía. Y hasta hice unos pasos para atrás para ver, y todavía no se podía ver. Me recordaba como la Torre de Babel, no sé, ¿verdad? Como era una torre tan alta. Y me quedé pensando, Dios, ¿cómo esta torre transmite tanto poder, tanta palabra, ¿verdad? Que la radio está aventando palabra, está aventando ánimo, y esta torre está tan alta que no podemos llegar a ver el fin. Y Dios me estaba diciendo, porque esos son mis pensamientos. Cuando tú crees que ya has llegado al nivel de que ya entendí por qué me está pasando esto, 98% de las veces estamos incorrectos. Y nosotros somos unos humanos muy curiosos, porque especialmente las mujeres, ¿verdad? Queremos entender qué está pasando, por qué está pasando, quién dijo qué y por qué y cuándo. Entonces tratamos de figurar los pensamientos de Dios. Qué interesantes somos, ¿verdad? Que tratamos de decir, bueno, me está pasando esto porque de seguro la otra hermana se va a beneficiar de lo que me está pasando, ¿verdad? O decimos, no, estoy pasando la prueba porque viene la bendición, ¿verdad? Estamos tratando de figurar, y no estoy diciendo que eso sea incorrecto, pero somos tan interesantes como humanos que siempre estamos tratando de figurar los pensamientos de Dios. Pero ¿cuántos de ustedes saben que no es tan fácil? No es tan fácil hacer la voluntad de Dios y que todo salga como color de rosas, ¿verdad? Hasta ahí está Moisés. Ustedes conocen la historia de Moisés. ¿Y qué pasó con Moisés? Dios le habló y le dijo, tú vas a ir a liberar a mi pueblo. Y podemos pensar de por qué Dios estaba con él, y porque era parte de los pensamientos de Dios, de que Dios iba a ir y que todo iba a estar bien. Pero podemos ver que no tan solo estaba dificultoso, pero también se enfrentó con Faraón, hubo plagas, hubo gente que se murió. Dios le dijo, te mando a Aarón, tu hermano, porque no sabes hablar, estás nervioso. Entonces no todo era color de rosas. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas. A veces estamos decepcionados porque no todo va conforme a lo que nosotros queremos. Y discúlpenme si soy un poco directa. Por profesión soy consejera, entonces para mí empezar como muy arriba es difícil. Cuando vienen mis clientes, vamos al grano. ¿Qué te trae aquí a consejería? Ay, me está pasando esto, me está pasando el otro. No estamos, bueno, el día estaba bonito. No estamos en la superficie, nos vamos a lo directo, a lo profundo. Y eso es lo que creo que Dios está diciendo hoy. Vamos a lo profundo, ¿verdad? Porque en lo profundo podemos ver cosas más allá. Cuando estamos solo en lo ligero, ¿verdad? Estamos cómodos. Pero cuando vamos más a fondo, ahí es donde penetra en nuestro corazón, donde Dios puede transformar. Entonces los pensamientos de Dios no son como los de nosotros, amén. Ya estamos convencidos de que los pensamientos de Él son aún más grandes y aún mejores que los de nosotros. El segundo punto que yo te quiero hablar es del proceso de Dios. En el mismo capítulo, en Isaías 55:10 dice, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Aquí está hablando de un ciclo de agua.
Yo sé que tenemos un maestro aquí de ciencia y yo no puse atención en la ciencia, clase de ciencia. ¿A algunos les gusta la ciencia? Si fueron, bueno, tenemos un maestro aquí. Yo no puse atención en la ciencia, pero algo que entiendo del ciclo de agua es, ¿qué decimos a veces cuando se pone caliente? Va a llover. Entonces quizás no entendamos el ciclo, pero entendemos un concepto tan básico, ¿verdad? Entonces estaba tratando de entender este ciclo de agua y encontré de que cuando el sol calienta la agua de la superficie, que quiere decir donde hay agua, ya sea en un lago, ya sea en una playa, se empieza el proceso de la evaporación, que quiere decir cuando está calentando el agua empieza a subir y es vapor y llega a la superficie o a la atmósfera del cielo. Entonces, cuando el agua es convertida en vapor, llega a la atmósfera, se enfría y empieza a crear nubes. Ok, Jessie me está haciendo así, entonces estamos bien, ok. No me voy a poner C por no enseñar bien eso. Entonces, cuando sube ese vapor y se empiezan a enfriar las nubes, ahí es donde se empieza a hacer el agua o se empieza a hacer la nieve. Ese proceso es de condensación. Cuando el agua se mueve por el viento y las nubes son pequeñas gotas, a veces las gotas son más pequeñas, por eso a veces no hay unas gotas muy grandes que a veces te pegan el ojo y está bien muy gruesa, es porque había más en ese proceso, ¿verdad? Y luego la tercera parte es la precipitación, que es cuando la agua cae y es cuando hace lo que tiene que hacer, que nutre las plantas, ¿verdad? Cuando yo estoy afuera o alguien más que trabaja en el calor, nos da un poquito de refrigerio y hace ese propósito. En esta escritura Dios nos está hablando de que así es su palabra. Hay un propósito en su palabra, pero también hay un ciclo en su palabra, que cuando Él la envía, tiene que pasar por el proceso hasta hacerla cumplida, hasta que se cumpla su palabra. Ahora, nosotros como su creación también tenemos que pasar por procesos. Y el proceso es cuando Dios te desarrolla por medio de una circunstancia que a veces puede ser incómoda o dolorosa para cumplir su propósito y enseñarte algo nuevo y depositar una característica, desarrollar una característica de Él en tu vida. Ahora, yo no sé si tú puedes pensar, pero piensa en el último proceso que has estado, o quizás estás en un proceso en este momento. Entonces, en ese proceso que tú te encuentras o que te has encontrado, la palabra de Dios dice en Efesios 2:10 que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces la palabra de Dios está diciendo que antes de que fuéramos creados, Dios ya había preparado cosas grandes para que nosotros hiciéramos. Pero no es tan fácil. Nosotros tenemos que ser procesados y procesados y procesados y pasar un ciclo así como esa agua muchas y muchas y muchas veces hasta que hagamos esa voluntad, hasta que hagamos esos planes que Dios tiene para nosotros. A veces significa que vamos a tener que pasar cosas que no queramos. Quizás estamos en el ciclo de la enfermedad. Quizás estamos en el ciclo de esperar, no sé, esperar un hijo, esperar un esposo, una esposa, esperar hasta que, no sé, regrese tu hijo a casa, o esperar a que Dios cumpla una promesa para que tú vuelvas a creer. Entonces todos hemos pasado por esto y seguimos pasando. Y Dios en esta tarde me estaba diciendo, recuérdales que el proceso no es para dañarlos. Porque regresamos al punto número 1, pensamos que creemos y sabemos los planes de Dios. Y a veces al tratar de creer que sabemos, nos decepcionamos. Yo no sé ustedes, pero no le estoy predicando porque lo sé todo. Le estoy predicando porque soy la hermana. ¿Por qué? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Y cuándo? Me dices que lo vas a hacer, pero ¿cuándo? Y todos hemos estado en esa circunstancia, pero Dios nos está diciendo, Él está en control y aquí nos está dando esa dirección.
El tercer punto es el propósito de Dios. Entonces en Isaías 55:11 dice: así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá mis propósitos. En esta parte específica, yo les voy a ser sincera. Cuando yo estaba preparando esto y ahora lo estoy sintiendo aquí en mi espíritu, en el cuarto, aquí donde estamos todos, muchos de nosotros hemos parado de creerle a Dios. Los propósitos de Dios ya están escritos, los planes de Dios no han cambiado, los pensamientos de Dios sobre tu vida no han cambiado. Pero aquí yo sentí que Dios está diciendo, ellos cambiaron. Algo en ellos los decepcionó, algo en ellos les hirió tanto que han parado o que no han querido seguir. Y por medio de eso, Dios me está dando unas escrituras que yo quiero que las tomes a tu corazón y que las recibas con tu corazón. Y Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. El segundo versículo es Isaías 40:31. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Necesitas recobrar tus fuerzas. Necesitas recobrar tus fuerzas para seguir haciendo la voluntad de Dios, para seguir haciendo lo que Dios ya te ha dicho o quizás lo que Dios te va a decir que hagas. Y en Hebreos 10:23 dice: mantengámonos firmes la esperanza que profesamos, porque fiel es Él que hizo la promesa. Dios es fiel. Pero como les estoy diciendo, aquí el Espíritu Santo estaba diciendo: no me creen. Pararon de creer. Y es una palabra poco fuerte, pero hay esperanza. Si Dios está hablando y te está diciendo quiero que creas de nuevo, es por algo, porque Él tiene la respuesta a ese problema que tú tienes. Si tú dices ya me cansé de pedirle a Dios que me sane porque no me ha sanado, sigue creyéndole a Dios. Sigue creyéndole a Dios. Sigue creyéndole a Dios de que dices tú, yo tengo este don y ¿por qué no lo ha cumplido Dios? Yo quiero un hijo, ¿por qué no me lo ha dado Dios? Sigue confiando, pon tu confianza en Dios. Dios va con nosotros, hermanos. Dios está contigo. No hay ninguna otra persona que va a estar más allí, más puntual, más presente. Yo no sé ustedes, pero si te levantas en la medianoche y estás ahí diciéndole a tu esposo que se levante y está, no quiero, tengo sueño. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no son constantes. Puedes hablarle a una amiga un día y quizás al siguiente día se ocupó y ya no es constante. Pero el que sí es constante es Dios. El que te conoce de nacimiento es Dios. El que escribió el propósito para que tú nacieras. Porque créeme que cuando Dios te creó, Él dijo, ok, lo creé por este propósito y sigo caminando, aún si se va o regresa o si está acá, yo sigo siendo Dios. Entonces Dios va con nosotros y les quiero hablar de cómo Dios quiere que sigamos confiando y poniendo nuestra confianza en Él. Yo no sé ustedes, pero ¿cuántos de ustedes les gusta ir de viaje? Quizás, yo sé que acá tenemos a alguien que viaja mucho para las bodas. Y vamos a decir, ¿verdad? Que lo invitan a una boda, ¿verdad? Y no estoy diciendo de Mission o de Brownsville, ¿verdad? Yo estoy diciendo algo más para arriba, ¿verdad? Para allá. ¿Qué es lo primero que hacemos? Agarramos el GPS, ¿verdad? Muchos de ustedes van a decir, no, yo me encomiendo a Dios primero. Yo me pongo a orar y luego pongo el GPS, ¿verdad? Ojalá que sea eso. Pero a veces ponemos el GPS y luego, ¿quién va a orar? Ándale, ¿quién va a orar? ¿Quién va a orar, verdad? Con la familia. Entonces, el GPS es un objeto, es algo que usamos nosotros para guiarnos hacia dónde vamos a ir, ¿verdad? Y normalmente si no pones el GPS no te vas, ¿verdad? Porque dices, no sé cómo va a llegar, creo que está para acá, para allá y un poco para acá y hay un stripes, ¿verdad? Pero no sabes cómo llegar directamente. Pero cuando pones ese GPS y ese GPS ya te ha ayudado en el pasado, tienes una confianza diferente.
Hasta de noche manejas, ¿verdad? Cuando antes no, de noche no, ¿verdad? Antes cuando se usaban los mapas. Y ahora no, yo me voy a cualquier tiempo, cualquier lugar porque tengo ese GPS. Entonces Dios quiere ser ese GPS para nosotros. Es ese GPS y Él nunca va a parar de ser mientras uno lo busque. La primera cosa que tenemos que hacer es necesitamos confiar de que Dios puede ser confiado. Regresando a los pensamientos de Dios, a veces creemos que sabemos más que Dios. Y porque pensamos de esa manera, pensamos nunca se va a cumplir lo que Dios me ha prometido, porque pues no lo veo. Pero tienes que recordar, necesitas confiar que Dios puede ser confiado. Necesitas a Dios para hacer lo que Dios te ha llamado. Necesitas de Dios. Y de Dios quiere decir buscarlo, pero buscarlo en su palabra. La palabra de Dios dice que su palabra es como ¿qué? Una lámpara para nuestros pies. Es el camino. Quizás no puedas ver todo porque está la oscuridad, está todo oscuro, pero dice aquí, te doy suficiente para que veas en qué paso debes de tomar. Ese es Dios. Dios puede ser confiado así como tu GPS. Y es triste porque a veces tenemos más confianza en otras cosas, como por ejemplo tu cama, que dices estoy cansado y te avientas y sabes que la cama te va a sostener, que no se va a quebrar, que no te vas a golpear. Y a veces tenemos más confianza en esas cosas que en Dios. Ahora si la quebras es otra cosa, ¿verdad? Pero el número 2, tienes que tener paciencia en este proceso. Tienes que tener paciencia. Si ya se te pasó la paciencia, si dices ya no puedo, necesitas decirle Dios, dame paciencia, ayúdame a creer, ayúdame a esperar, ayúdame. Es como Shrek, la otra vez estaba viéndolo con una amiga y me regañó porque ella se la sabía toda y yo no me la sabía. Y dije, no me la sé, no veo tele. y es como el donkey que dice, ya llegamos, are we there yet? Ya llegamos. Y a veces somos así cuando Dios nos da una promesa, cuando Dios dice, yo te voy a usar, yo te voy a dar esto. Y a veces viene la promesa por medio de su palabra, pero a veces hay personas que hablan a tu vida. A veces hay cosas que Dios te ha revelado tan profundamente que solo tú sabes de esas cosas. Pero no puedes ser como ese donkey que dice, ya llegamos. No puedes ser impaciente, porque tal vez la impaciencia, no ser paciente, es una característica de no confiar. Y esa no confiar quiere decir que falta madurez espiritual. Porque esperar y confiar es decir, Señor, yo confío que tú todo lo puedes. Es reconocer que Dios es supremo y que Dios está arriba de todo. Arriba de los tiempos, arriba de cualquier persona, arriba de cualquier autoridad. A mí a veces me dicen, yo no puedo agarrar este trabajo porque yo no tengo esto y el otro. Y yo les digo a veces a personas, tú vas a estar donde Dios quiera que estés. Porque yo he estado en lugares, en trabajos que a mí me dicen, ven a trabajar por mí. Y yo no tengo los credenciales para eso. Pero yo he entendido que si Dios quiere que yo esté en un lugar, Él va a abrir puertas. Y más allá que abrir una puerta, Él va a crear puertas que no existían para ti. Amén. Pero tenemos que tener paciencia. Tenemos que tener paciencia, tenemos que saber esperar en Dios. La tercera cosa que yo te digo es, tenemos que tener gozo mientras esperamos, mientras estamos en la prueba. Y no estoy diciendo o minimizando los sentimientos, ¿verdad? Como consejera yo te digo, siente lo que sientes porque es válido. Si tú sientes de alguna manera, si tú estás llorando es porque algo te está provocando ese llanto, algo te está doliendo, algo tú estás sintiendo en tu ser y es válido. Pero tiene que llegar un momento donde dices, ¿sabes qué? Ya no más, ya no voy a llorar, me voy a levantar, me voy a limpiar la cara y voy a buscar el rostro de Dios. Y voy a tener gozo porque la palabra de Dios dice que los frutos del Espíritu es gozo. Yo necesito gozo, yo necesito esa paciencia. Y yo también necesito esa paz para pasar lo que estoy pasando. Además, a nadie le gusta estar enseguida de alguien que está amargado o que siempre está molesto. Y quizás estemos allí, está bien, pero vamos a salir de eso.
Dios nos llama y dice, sal de eso. Yo te quiero sacar de eso, porque a donde vas no va a haber tiempo de esto. Y algo que me estaba hablando Dios cuando estaba preparando el mensaje es, diles que ellos piensan que lo que están pasando los va a destruir. Cuando yo los creí, Dios te creó y Él sabe lo que tú eres capaz. Una mujer es capaz de dar a luz a un bebé. Por 9 meses carga una criatura y todo el dolor que tiene que pasar. Una persona si está en un accidente, ha habido o ha sucedido tiempos donde quizás un niño está abajo de un carro en un accidente y un papá o mamá puede levantar un carro porque entra esa adrenalina y pueden tener esa fuerza para levantar esas cosas. Pero lo que a veces sucede es de que nos acobardamos y pensamos que no podemos, que lo que estamos enfrentando es muy grande y es imposible que Dios haga algo o que nosotros podamos hacer algo. Pero en esta tarde yo te digo, necesitas levantarte. Te necesitas que levantar. Yo sé que Dios te está hablando. ¿Sabes por qué sé? ¿Sabes por qué sé que Dios te está hablando? Porque Él te hizo y Dios no se equivoca. Él cuando te hizo, Él te dio dones. Él te dio dones espirituales, Él te dio una personalidad, Él te dio una habilidad. Cada uno de ustedes tiene algo que nadie más lo puede tener. Y en una predicación que estaba el otro día, en una prédica, yo les estaba explicando a las mujeres que estaban allí, que si tú algún día dudas que tú tienes un propósito grande, que si tú algún día dudas de que Dios te ha llamado y te ha hecho apartado para su gloria, que tú le importas a Él, tan solo tienes que ver tus dedos. En tus huellas tú puedes ver que tú eres único. Porque ningún dedo de aquí a acá y de acá para atrás es igual. Y puedes escoger y ver estos y tampoco es igual. Y no vamos a entrar con los toes, ¿verdad? Los dedos del pie, pero es igual. Cada uno de nosotros fuimos diseñados y por eso sé que Dios está diciendo, levántate y pon tu confianza en mí. Yo no sé qué le estás creyendo a Dios, yo no sé. Pero piénsalo ahí donde estás. ¿Qué le estoy creyendo a Dios? ¿De qué me ha acobardado? ¿De qué tengo miedo yo? ¿De qué creo que Dios en que no es suficiente? Que Dios ya se le acabaron sus planes para mi vida. Que estoy en un proceso que no tiene fin, pero que no hay propósito en eso. ¿Dónde te encuentras tú? ¿Y qué necesitas que Dios haga para ti? Inclina tu rostro ahí donde estás. Y vamos a tener un momento donde el Espíritu Santo nos puede hablar. Ahí donde estás, yo te pido que hables con Dios sobre esto. ¿En qué área tienes que poner tu confianza en Dios? Él te ama y Él quiere cumplir cada propósito que Él ha escrito en tu vida. Las cosas que Él ha hablado a tu corazón han sido tan íntimas y tan profundas que solo tú las sabes. Pero Dios las quiere cumplir. Ahí en tu soledad, ahí en tu por qué y en tu cuándo y en tu pensar, Dios ha estado ahí. Quizás no lo has visto, pero Él estaba ahí y Él sigue estando ahí. Gracias Espíritu Santo porque tú ministras a nuestro corazón, Padre. Gracias Señor porque Señor no nos movemos por emociones, Señor. Nos movemos por fe, Señor. Y yo sé, Señor, que hay muchos aquí cansados, Padre, de creer en tus promesas en su mente, pero no sentirlo en su corazón. Quizás hay muchos, Señor, que
te creyeron por algo, Padre. Yo te pido, Señor, que tú les recuerdes que ellos pueden poner su confianza en ti, Señor. No en las circunstancias o en otras personas, Señor, porque las personas nos fallarán, Padre, pero tú eres perfecto, Señor, y tú no nos fallas, Señor. Yo te doy gracias porque ministras a nuestro corazón, Padre, de una manera que nadie más puede hacerlo. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que dice, Señor, que tus pensamientos son más grandes de nosotros, Señor. Que tu palabra viene a hacer su voluntad, Padre. Y de que, Señor, cuando confiamos en ti, en Isaías 55:12 dice, ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz cuando confiamos en ti, Padre. Te damos gracias, Señor. Ahora, con todos los ojos cerrados, si tú estás en este lugar y quizás nunca has entregado tu vida a Cristo, quizás has escuchado de Jesús o has venido a la iglesia, pero nunca has entregado tu vida a Dios, yo te quiero decir que esa es la decisión más importante que vas a tener que hacer en tu vida. Decidir de creer en Jesús como tu Señor y Salvador, o no creer. Pero algo sí te puedo decir es de que Él te ama y Él tiene un gran plan para tu vida. No importa quién te haya dejado, no importa qué te haya sucedido, Él quiere levantarte desde este momento y guiar tu vida. Si esa eres tú, esa persona eres tú, levanta tus manos ahí donde estás. Nadie está viendo alrededor. Amén. Si tú te sientes quebrantado y te sientes que necesitas a Jesús, este es tu momento. No tienes que irte otro día sin tener esa esperanza. Solo ahí levanta tu mano donde estás. Amén. Ahora todos vamos a orar con estos individuos que están decidiendo hoy en este día a buscar más de Dios y hacerlo su Señor y Salvador. Oramos juntos. Padre, te damos gracias por tu salvación. Te damos gracias que tú muriste en la cruz y que en el tercer día tú resucitaste. Te damos gracias que tú nos perdonas y que nos haces nuevos. Bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a dar un aplauso a esos individuos.